Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este inicio de semana, lunes 5 de mayo, cambiamos de mes después de bueno, pues ese puente acueducto quizá que hayan tenido y espero que hayan disfrutado, y como decimos, siempre nos encanta verles de vuelta, a todos y a todas, al otro lado, en las tardes de Tele7. Hoy vamos a tener muchas cosas que contarles, como siempre, así que no pierdan sintonía y acompañándoles, como en cada momento, tanto en directo como un poquito más tarde en nuestra repetición y en nuestras redes sociales. Bueno, comenzando con una imagen un tanto curiosa. La verdad es que este hombre, Donald Trump, no hay casi nada que se le ponga por delante. Si él decía en broma, ¿no?, que quería ser papa, pues bueno, pues aquí está, esa imagen que difundía, bueno, en su entorno, ¿no?, él mismo, ¿no?, su montaje evidentemente, pero que no ha sentado nada bien en el Vaticano, como era de esperar. Ha tenido que pedir disculpas por esta fotografía, por este montaje, porque dijo que bueno, que lo que quería, lo siguiente era ser renombrado papa. Bueno, pues ha pedido disculpas, pero la imagen es esta, se gusta este hombre, el presidente de Estados Unidos, se siente cómodo y dice, bueno, pues yo ahora también soy papable, que me elijan a mí. Bueno, pues como decimos, ha tenido que pedir disculpas, el cabreo era monumental, el Vaticano, por, como decimos, esta imagen que solo se le ocurre hacer a Donald Trump. Recordemos que es el presidente de Estados Unidos. Cualquier otro presidente quizás habría liado todavía más gorda, pero como es Donald Trump, pues nada, parece que se le permite todo. Como decimos, ya ha pedido disculpas. Por cierto, este miércoles con clave. Habrá fumata blanca, habrá fumata negra, se tardarán horas, días, semanas, depende. Bueno, ya está todo preparado, amplios buenos sistemas de seguridad, no solamente, bueno, pues vamos a decir, la guardia, ¿no?, del Vaticano, sino incluso el ejército va a apoyar también, ¿no?, que todo bueno, pues se desarrolle con normalidad. Se encerrarán los cardenales y hasta que no haya un nuevo papa, pues no saldrán de la Capilla Sixtina, donde se van a reunir, como decimos, este miércoles. Contaremos todos los detalles. Si hay papa, pues fumata blanca; si no, fumata negra, y no salen de allí. Bueno, vamos con más asuntos. Y bueno, cuando se ha cumplido una semana, exactamente, justo el lunes pasado, acuérdense que bueno, nosotros conseguíamos hacer programa un poquito más tarde en directo, pero fue el gran apagón masivo. Una semana después no está muy claro, tampoco se ha dicho en concreto ha pasado esto y esto. Bueno, que si un exceso de oferta, que nada tiene que ver con las renovables. Pedro Sánchez, pues hablando, ¿no?, bueno, pues de las vamos a decir, de las compañías eléctricas, gente echando, bueno, pues pestes de las nucleares. Bueno, es decir, no se sabe ciencia cierta. Sí que se sabe que incluso segundos antes del gran apagón hubo un conato también de corte eléctrico. Y bueno, pues esta misma mañana Pedro Sánchez, porque vamos a ir escuchando en su intervención, ¿no?, varios temas importantes, ha estado presente y ha participado en la reunión anual del Círculo de Economía celebrado en Barcelona, junto con el alcalde de Barcelona, alcalde de Roma. Y bueno, pues dice que están investigando con prudencia, hombre, celeridad no mucha, pero bueno, prudencia sí, el apagón. Y dicen que que quieren llegar, ¿no?, queremos llegar hasta el final, dice Pedro Sánchez. Dice que el objetivo es reforzar un sistema eléctrico ya de por sí, afirma, robusto. Hace una semana se produjo un inédito y también grave corte de suministro en toda la península ibérica, también en nuestro país. Desde el primer momento lo que hizo el Gobierno ha sido trabajar con prudencia y también con rigor para esclarecer las causas del incidente y, por tanto, quisiera manifestar que nuestra voluntad es firme. Queremos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente. Pero lo que sí que ya sabemos es que España respondió como el gran país que es. Ante un problema sobrevenido, nuestro país fue capaz de recuperar la normalidad en un tiempo récord, así lo han reconocido todos los operadores internacionales, y los ciudadanos y ciudadanas dieron un ejemplo de civismo, de calma y de solidaridad. Sea cual sea la adversidad, nuestros conciudadanos siempre responden de manera unida, dando ejemplo al mundo. Lo hicieron durante la pandemia, lo hicieron en la respuesta solidaria a la DANA ante la invasión de Ucrania y también su derivada energética frente a la actual guerra comercial, y lo han vuelto a hacer en el día del corte de electricidad. Ninguna sociedad del mundo
hubiera respondido mejor que la nuestra. Y esto creo que es muy importante de reivindicar, porque España y Cataluña somos sociedades, somos países extraordinarios. Por eso quiero reiterar mi agradecimiento a la población y en particular a los empresarios, a los trabajadores, a los servidores públicos, en definitiva a los hombres y mujeres que una vez más dieron lo mejor de sí mismo. Como he dicho, el Gobierno trabaja desde la prudencia y también desde el rigor. Quisiera también añadir desde la transparencia y desde la colaboración con los operadores para esclarecer lo sucedido, porque nuestro objetivo es reforzar un sistema eléctrico ya de por sí robusto, tal y como demostró su pronta recuperación. Y lo haremos además atendiendo al interés general, no a ninguna agenda particular, y reafirmando nuestra determinación de seguir avanzando en la imprescindible transición energética. Una transición energética hacia energías verdes que no solamente está proveyendo de más seguridad y de mayor competitividad a nuestras industrias, nuestros negocios, sino que también es más barata para nuestros ciudadanos y mitiga la gran amenaza de nuestro tiempo, que es la emergencia climática. Bueno, y el presidente también, Pedro Sánchez, en este encuentro, como decimos, de esta misma mañana en Barcelona, ha sido, bueno, pues ha defendido que el Estado español ha sido de los primeros en aprobar un paquete de ayudas concretas ante la crisis arancelaria. Pide a los grupos parlamentarios que apoyen este plan de respuesta como manera también de anticipación, de anticiparnos a lo que puede suceder dentro de esos 90 días, que es ese plazo que daba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para, bueno, pues volver de nuevo a esos aranceles tan restrictivos. Parece que hubo este periodo, ¿no? No sé, de reflexión, pero sí que el tiempo corre en contra de los países de la Unión Europea en este caso, y entre ellos el Estado español, para, bueno, pues de nuevo sufrir esos aranceles tan importantes por parte del gobierno de Trump. Como decimos, habla, ¿no?, de ese paquete de medidas, de ese paquete de ayudas, también para la industria tecnológica, y habla, bueno, pues que el Estado español ha sido de los primeros en reaccionar dentro de la Unión Europea. Yo creo que Europa, evidentemente desde el principio lo hemos dicho, no queremos una guerra comercial, creemos además que el mayor déficit de comercio es aquel que no existe, y por eso siempre estaremos a favor del diálogo, de la negociación, como está haciendo la presidenta de la Comisión Europea, y por tanto a favor del comercio internacional y de la colaboración. Pero evidentemente no depende de uno solo. También depende de la actitud y de la voluntad negociadora de la administración estadounidense y, por tanto, debemos estar como estamos preparados para afrontar cualquier escenario, incluso el peor, es decir, el de no acuerdo. Y no vamos a permanecer de brazos cruzados. Creo que Europa, como primer bloque comercial del mundo, tiene músculo, y España es una de las principales economías y el mejor puente con regiones clave como pueda ser, por ejemplo, América Latina o el norte de África. El Ejecutivo, como saben, ha sido el primero de Europa en aprobar un paquete de ayudas denominado Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, dotado nada más y nada menos que de 14.100 millones de euros para empresas, para trabajadores que puedan verse afectados por esta crisis arancelaria. Y es evidente que la comunidad internacional, Europa, empresas y trabajadores, también sus representantes, patronal y sindicatos, reconocen el valor de esta iniciativa. Anticiparnos a lo que pueda suceder dentro de 90 días. Desde esta tribuna, que me ofrece el Cercle de Economía, lo que hago es hacer un nuevo llamamiento a los grupos parlamentarios para que convaliden el plan de respuesta a esta crisis arancelaria. Les pido que no den la espalda a su país, sino que den la cara por su país, por sus empresas, por sus trabajadores en este momento tan crítico. El Gobierno, en todo caso, está trabajando para convalidar las medidas del paquete esta semana y vamos a seguir defendiendo un crecimiento económico y un bienestar de la población española, tanto en Europa como también en España. Bueno, y también declaraciones del presidente Pedro Sánchez, que anunció una consulta pública antes de decidir sobre la OPA hostil del Banco BBVA sobre el Banco Sabadell. Lo ha anunciado también en este encuentro, como decimos, ante precisamente los presidentes de ambos bancos, y que, bueno, el Ejecutivo quiere conocer la opinión de los empresarios, las organizaciones y la ciudadanía para tomar una decisión con garantías. Tiene que ver con la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. Como saben, hemos conocido hace unos días el informe de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia sobre esta operación.
La CNMC ha detectado algunos excesos de concentración en medios de pago, en depósitos, en créditos a particulares y en pequeñas y medianas empresas, y en consecuencia ha dejado la operación sujeta al cumplimiento de una serie de compromisos durante los próximos 3 años. Los relativos al mantenimiento de las condiciones crediticias a pymes podrían incluso prorrogarse hasta 2 años. Bien, es bien sabido, es bien conocido que el procedimiento establecido en nuestra normativa fija ahora en el Ejecutivo, en el Gobierno de España, en un plazo de 15 días hábiles, decidir si la operación se eleva al Consejo de Ministros, que podrá valorarla teniendo en cuenta el criterio del interés general. Para tomar esta decisión con todas las garantías, quisiera anunciarles que el Gobierno de España abrirá mañana, martes 6 de mayo, una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones. Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos. El segundo apunte coyuntural que me gustaría hacerles tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, que también llevaremos a este mismo martes en el Consejo de Ministros y Ministras. Esta es, saben ustedes, una demanda social y estamos convencidos de que contribuiría a mejorar la productividad y la estabilidad de la fuerza trabajadora y, por tanto, a nuestras empresas, a hacerlas mejores. Por eso me gustaría pedirle a la patronal española y también a la catalana que no se cierren a esta iniciativa, porque creo que la economía europea debe mantener su peso global apostando por el capital humano y por la innovación, no por bajar los precios o por jornadas extenuantes. Y, por tanto, en estos últimos años creo que España ha demostrado ser un ejemplo de éxito en esta cuestión y es lo que debemos seguir haciendo en el futuro. El tercer apunte tiene que ver con la aportación de España a la reindustrialización de Europa, que saben que es una de las principales prioridades de mi Ejecutivo desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno. Y, en concreto, a nuestra participación en lo que es la creación de las llamadas industrias del futuro. Bueno, me complace anunciarles que hemos aprobado la concesión de 53 millones de euros en ayudas para el desarrollo de sistemas tecnológicos avanzados y también semiconductores en el marco de la segunda convocatoria del proyecto estratégico El PERTE Chip. Estos proyectos, de ellos 16 aquí en Cataluña, van a movilizar más de 100 millones de euros de inversión público-privada para un sector absolutamente estratégico para España, para Cataluña y para Europa. Bueno, y tenemos el libro premio Primavera de Novela de este año 2025, además por unanimidad, un jurado muy profesional, muy capacitado, que ha elegido a La Tofana esta historia, bueno, real, la primera asesina en serie de la historia, como, bueno, pues como decimos, flamante premio de Primavera de Novela. Tenemos al otro lado a su creadora, Vanessa Monfort. Vanessa, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, Vanessa, antes de nada, enhorabuena, premio Primavera de Novela, flamante 2025, gracias. Por unanimidad, teniendo en cuenta que el jurado lo componen auténticos primeros espadas de la literatura, ¿no, Vanessa? Bueno, y muy admirados por mí, además. Siempre cuando me dicen que ha supuesto ganar el premio Primavera de Novela, entre otras cosas, es uno de los premios decanos de nuestro país en cuanto a tiempo que se lleva, pues, apoyando la literatura, pero es que además estaba Antonio Soler, estaba Nativo el Preciado. Bueno, si yo hubiera sabido el jurado, igual ni me había presentado porque me había dado terror, pero ahora estoy muy contenta. Vanessa, con La Tofana, una historia real, porque, bueno, ahora comentaremos, ¿no?, qué hay de no realidad y qué, bueno, pues personajes que pueden ser, ¿no?, sacados de la ficción, ya que es una novela, pero sí que tiene mucho de verdad, y la protagonista, Julia Tofana, ¿existió realmente? Y cuando decimos lo de la primera asesina en serie de la historia, hay gente que ahora mismo estará flipando, en la Roma del siglo XVII, ni más ni menos, pero es así, ¿no, Vanessa? Bueno, pues estarán alucinando como aluciné yo cuando me encontré con la historia, porque ha sido como encontrar una pepita de oro en un río, ¿no? Muy revuelto, que es el siglo XVII.
Lo más interesante de Giulia Tofana es que no hay nada escrito sobre ella, que es probablemente la primera asesina en serie con un patrón tan claro de la que se tiene noticia, y luego que es una asesina nacida de la violencia del maltrato. Es decir, que en este caso, en la violencia que sufrió su madre, hace que se cree un patrón, o sea, no se convierte en una víctima, se convierte en una peligrosa asesina, en este caso, que quiere librar a mujeres como su madre de hombres como su padre, y por ese motivo crea el Aqua Tofana. Sí, porque lo explicas en la novela y lo has comentado, Vanessa, la violencia en ocasiones genera violencia, es decir, en ese entorno, ¿no?, de violencia en el ámbito familiar, ¿no?, violencia de género, en una sociedad, una época en la que las mujeres, bueno, pues más que nada asistíamos para traer hijos al mundo, ¿no? Sí, mujeres muy jóvenes obligadas a casarse con hombres que las triplicaban la edad y bueno, pues su educación era tener hijos hasta la extenuación, es decir, ni oficio, no podían casi ni estudiar, ni trabajar, es decir, en ese... no solo una época tan convulsa, tan violenta para las propias mujeres, también la violencia dentro del propio hogar, donde se supone que tenemos que estar seguras, ¿no? Bueno, es que estaban desprotegidas incluso por la ley del feminicidio, que bueno, pues era legal matar a tu mujer si sospechabas que estaba siendo infiel, por ejemplo, que era adúltera, ¿no? Las estadísticas de la época dicen que la principal causa de muerte de las mujeres jóvenes, de forma no natural, digamos, era en el parto o en accidentes domésticos, muy entre comillas. Entonces, esa no es la excusa, pero sí es la causa de que surja una figura como Giulia Tofana, que ha vivido esa violencia en sus propias carnes, que ahora ve que se recrudecen las leyes en contra de la mujer, no solamente en contra de la mujer, ojo, porque es una época de grandes avances científicos, pero también de grandes retrocesos en la igualdad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay una gran brecha entre ricos y pobres, hay hambrunas, hay guerras, y bueno, pues en ese contexto las mujeres pierden, como hay que repoblar la población con tanta desgracia, pues asisten a un recrudecimiento de las leyes en su contra. De repente, los derechos conquistados como tener propiedades o poder tener un negocio, pues pasan a la historia para que se dediquen a parir en intervalos de 25 o 24 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de mujeres que deciden, Giulia Tofana a la cabeza, tomarse la justicia por su mano, y en casos extremos en los que sus vidas corren peligro en el hogar, se les dispensa vía confesionario y ayudadas de un cardenal, el cardenal Colonna, pues frasquitos de agua bendita circula desde la Plaza Navona, pues el Aqua Tofana. Sí, porque bueno, esta fórmula, ¿no?, este frasquito, ¿no?, de esta sustancia, además ella conoce mucho, ¿no? Hablamos de científicas, una mujer que conoce también, ¿no?, todo lo que conlleva, ¿no?, es boticaria, ella conoce también cómo formular o cómo hacer, ¿no?, todo esto. Es decir, ella es una mujer muy preparada, que como decimos, ¿no?, entre científica, justiciera o como, ¿no?, algunos dicen asesina en serie, pero bueno, nos ponemos también en su pellejo de qué haríamos en su situación, pero es una mujer preparada que sabe también cómo, vamos a decir, cómo hacer justicia, dicho así, ¿no? Bueno, efectivamente, es una científica, pero además que consigue crear una red de distribución que le lleva desde el Trastevere hasta la alta sociedad romana, hasta la corte del papado, ¿no? Ahí hubo mucha gente implicada, es increíble porque conecta la baja y la alta sociedad, que en aquel momento pues no estaban conectadas de ninguna manera. Digamos que la utilización del Aqua Tofana se democratiza en ese momento Roma, por decirlo de alguna manera, y Giulia efectivamente no es condenada, no la llama la Inquisición por brujería, es algo mucho más peligroso, es una hereje porque ha atentado contra el santo sacramento del matrimonio, es decir, ha ayudado a las mujeres a enviudar, y la Inquisición, que al principio no sabe todo lo que hay detrás, que no hay 600 muertes, o sea, hay 600 mujeres que bajo cuerda y en silencio durante 15 años deciden administrar este veneno. O sea, podemos hablar de un crimen organizado, en este caso. Pues deciden tomarse la justicia por su mano, ¿no? Estamos hablando de, como decíamos, una época en la que es un sector de la población, por decirlo de alguna forma, que está puesto contra las cuerdas. Entonces, cuando las desprotege la ley, deciden protegerse ellas. Vanessa, comentábamos al principio, ¿no?, una historia tan apasionante, pero tan desconocida. ¿Cómo te enteras? ¿Cómo llega a ti en la historia de Giulia? Pues a través de rastrear venenos, no quiero adicionarme, pero los escritores rastreamos muchas cosas. En este caso doy con el Aqua Tofana,
pero digamos que se ha puesto, o sea, se han propuesto en el caso de la Inquisición borrarla de la historia después del auto de fe y del juicio, que fue un juicio tremendamente mediático, ¿no? A ellas las condenan a la damnatio memoriae, que es el daño a la memoria, por lo tanto eso implicaba después del juicio borrarlas de registros, no iban a tener lápida, no estarían presentes sus partidas de nacimiento o partidas de defunción o de matrimonio si las hubiera, de tal forma que rastrearla era tan difícil como rastrear su veneno. Sí di después del tiempo, con las actas del juicio, las 1.640 páginas que había transcrito desde el siglo XVI hasta el, digamos, del 17 al 19, un investigador que estaban en un lugar mucho más accesible que lo que era el castillo de Sant'Angelo, donde el papa de la época que cursa el juicio, Alejandro VII, las encierra, las actas, porque hay implicadas personas incluso emparentadas con el papado y con familias muy poderosas. A nadie le interesa. Vanessa, fíjate, las quisieron borrar de la historia. Podemos decir que, Vanessa, este libro, además de mostrar, oye, luego cada uno opina, cada uno, si quiere, ¿no? Bueno, situarse, ¿no? A favor, ¿no? De estas mujeres que, bueno, pues que al final ponían en riesgo su vida, pero también para poder avanzar, ¿no? Y que la mujer no fuera considerada como un mero trapo, bueno, pues un útero para ir y tener hijos, pero las han querido silenciar a través de este libro. Pues se hace esa justicia, entre comillas, de poder conocer la historia, que luego cada uno que juzgue o cada una, pero aquí tenemos esa información. De no ser así, pasarían décadas, Vanessa, y quizá desaparecería para siempre, ¿no?, la historia de Julia. Bueno, lo que es evidente es que yo creo que hay que rescatar a nuestras heroínas y a nuestras villanas, ¿no? Porque todo ello forma parte de nuestra historia. En este caso, yo creo que es una época muy oscura, es decir, esa época en Roma no está muy lejos de la blancura de Bernini, está muy lejos de las luces del Renacimiento, es una época en que hay una población armada hasta los dientes, en que el Coliseo se ha convertido en un vertedero, a la vez están llegando artistas de todo el mundo, pues en busca de mecenas, de drogas, de prostitución y de inspiración. Está Galileo muy presente en la novela, se están haciendo las grandes autopsias, es decir, es una época que por un lado es interesante, está la Inquisición haciendo grandes investigaciones, porque ya veréis que los lectores están muy sorprendidos por los 2 años que Stefano Bracchi, con asesores científicos, con infiltrados, está intentando dar caza a esta red sin saber todo lo que hay detrás. Es decir, yo creo que toda esta etapa es rescatable y, por supuesto, yo no me posiciono en la novela. Es decir, lo que sí está claro, y esto en la novela lo deja muy claro, que es una psicópata, en este caso probablemente una sociópata, surgida de la sociedad de la época y de la violencia de la época, lo cual no la excusa, pero simplemente a mí lo que me gusta es pensar, como creo que ya está sucediendo, que el lector se convierta en un jurado popular y que saque sus propias conclusiones, porque desde el propio investigador, el inquisidor, hasta Julia Tofana, que en muchas cosas se acercan bastante, cada uno tiene una misión, cada uno cree en una verdad y sus métodos ambos son discutibles. Entonces, bueno, yo creo que es lo que está haciendo que los lectores se estaban sumergiendo en la Tofana y a veces se vayan a visitar Roma libro en mano, y que bueno, que ya estemos en la 3ª edición que acaba de salir prácticamente a la misma. Con lo cual, bueno, yo creo que están entrando al trapo y se han convertido en ese pueblo de Roma. Qué bueno, enhorabuena también de nuevo por esta 3ª edición. Vanessa, ya hablabas, ¿no?, de otro de los personajes, ¿no?, este joven inquisidor. Hablabas de esa investigación, que también quizás algo que no estamos acostumbrados, digo, yo me incluyo, cuando hablamos de la Inquisición, ¿no?, siempre tenemos esa imagen, es verdad, ¿no?, de torturas, de denuncias incluso falsas, de quemar, llevar a la hoguera por simplemente ser mujer, es decir. Pero en este caso, a ver, y no me quiero explicar mal, o sea, no estamos defendiendo nada, pero hay una investigación, es decir, cómo trabajaban, cuáles eran los métodos, además, por supuesto, de la tortura y de las muertes, pero se investigaba, entre comillas, ¿no? Me imagino que habría también esas denuncias falsas que luego llevaban a cabo, ¿no?, y acaban con la vida de las personas, pero en este caso, vamos a decir, esa labor de investigación de este joven inquisidor, ¿no?, por decirlo así. Es que, curiosamente, bueno, los tribunales civiles de la época, el tribunal civil que condena y mata a la madre de Julia cuando actúa en defensa propia,
no eran mucho mejores. Quiero decir, aquí la Inquisición precisamente se crea para que haya una investigación, que en los tribunales civiles muchas veces no había. O sea, a la madre de Giulia la condenan a desmembramiento en la Piazza de la Vergüenza, en lo que es la plaza de Pretoria. O sea que no eran finos en sus torturas también, ¿no? En el caso de la Inquisición el problema era porque algo podía ser sospechoso, que podía ser leer un libro, o sea, por eso no te ejecutaban, evidentemente. Pero sí es verdad que era más garantista en cuanto a las investigaciones que cualquier otro tribunal, ¿no? Pero bueno, evidentemente luego está pues qué consideraban o qué no consideraban herejía, y es donde empieza a estar el problema. Vanessa, en esa vida de Giulia Tofana, vamos a decir, de justiciera, ¿no? de asesina, o de psicópata o sociópata, ¿encuentra en algún momento la paz, la felicidad, el amor? Conocemos también cómo es ella, con tanto sufrimiento y tanta violencia, ¿es capaz de sentir algo que no sea eso, violencia? Giulia sí, y de hecho hay momentos en la novela también muy divertidos, ¿no? En los que ya pues desde Palermo hasta Roma pues van descubriendo, incluso a través del convento que la refugia, pues van descubriendo diferentes filósofos, diferentes artistas. Bueno, la vida en Roma era peligrosa, pero también era muy entretenida. Es decir, estamos hablando de que acaba prácticamente de descubrirse América, están llegando los grandes barcos con especias, cómo investiga, cómo hace sus primeros experimentos, cómo le atraviesa esa vida romana, ¿no? que ellas viven con tanta pasión. Bueno, pues hay muchos episodios en la novela que realmente hay espacio para el amor en estos casos, que bueno, más allá de los argumentos, contraargumentos del juicio y de las razones de cada uno, que eso también es bastante, he intentado que sea muy entretenido y que nos dé mucho que pensar, pues bueno, en la época también tenía sus luces. Sí, y porque también, bueno, es una historia en la que se habla de amistad, ¿no? Entre mujeres, de apoyo, de ayuda, ¿no? Sí, de hecho, Giulia tiene una gran cómplice, que es Giovanna de Grandis, que es una prostituta que saca de la calle su madre, que la ayuda, y primero cría a la propia Giulia cuando es muy jovencita, luego cría juntas a la hija de Giulia como si fueran una familia, y sí, es un personaje que gusta mucho porque es pura lealtad, Giovanna de Grandis, ¿no? Es una mujer que no tiene doblez, ¿no? Y que verdaderamente la sigue hasta el final, ¿no? Por lo tanto, sí, es una historia de lealtad, de misterios, de silencios, ¿no? Y de autoprotección, de supervivencia, ¿no? A mí me gusta en general, en casi todas mis novelas aparecen personajes que luchan por vivir contracorriente. Y a mí me interesa mucho el que se atreve a vivir contracorriente, aunque las consecuencias sean pues tan peligrosas. Bueno, pues Vanessa, ya rendidos a tus pies, ya estamos ahí imbuidos en esta maravillosa novela, de nuevo, enhorabuena, Premio Primavera de Novela 2025, tercera edición, y sobre todo con el beneplácito de los lectores y lectoras, que yo creo que ese es el mayor premio. Esto podría llevarse al cine, ¿verdad, Vanessa, ahora que lo estoy pensando? Bueno, por ahí hay alguien asomando la patita. Lo que pasa es que ya sabes que las cosas de Palacio van despacio. De momento yo estoy disfrutando de Bilbao, que siempre me encanta venir. Y además estaré a las 6:30, todavía me queda trabajo firmando en ámbito cultural del Corte Inglés. Así que vamos paso por paso. Qué bueno, pues todo el mundo que vaya al Corte Inglés, esa firma de libros. Vanessa, un auténtico honor y un placer tenerte en las tardes de Tele7. Un besito enorme. Muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto, Vanessa. Maravillosa novela, muy, muy recomendable, La Tofana, y es que tenemos aquí a lo mejorcito de la literatura, bueno, y de todas las áreas y sectores. Vamos con también noticia, bueno, de esta jornada. Esta mañana el lehendakari Manuel Pradales reafirmó su compromiso con la igualdad y los derechos de la infancia trans en el primer Congreso Naisen. Ha subrayado que la sociedad falla si no garantiza la libertad y el desarrollo pleno de la infancia trans, y reconoce la labor de Naisen en la defensa de sus derechos. Dice que cada niña, niño y adolescente tiene pleno derecho a crecer en libertad, con el amor y apoyo de su comunidad. Dice, no daremos ni un paso atrás si tenéis nuestro compromiso absoluto. Durante esta primera edición, este primer congreso, el propio Pradales ha anunciado la puesta en marcha de nuevos servicios de atención primaria a personas trans compuestos por profesionales de la psicología especializados en diversidad de género. Soy Miquel,
5 palabras que hicieron que todas las piezas encajaran. En un alarde de fuerza y valentía, completamente solo, un niño de poco más de 6 años rompió con todos los moldes que le habían impuesto. Unos moldes que ya estaban construidos incluso antes de que este niño hubiese nacido. Y así comenzó su nueva vida. Fallamos como sociedad si no somos capaces de garantizar el derecho de cada persona a ser quien es, sin miedos, sin barreras. Fallamos como sociedad si cada niña, si cada niño, si cada adolescente no logra crecer y desarrollarse en libertad, con todo el cariño, el amor, el acompañamiento y el apoyo de su comunidad. En esta responsabilidad compartida, Naizen lleva una década trabajando en defensa de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes transexuales, así como de sus familias. Hoy dais un nuevo paso gracias a este Congreso, una iniciativa que nos brinda la oportunidad de escuchar, de aprender y, sobre todo, de entender. A su vez, es responsabilidad del Gobierno vasco que las personas trans recibáis una atención integral. También desarrollar de manera adecuada la nueva ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Siempre desde el compromiso absoluto con los derechos humanos, con la equidad, la despatologización y el respeto a la diversidad y a la autodeterminación de las personas. Como sabéis, Osakidetza cuenta con una unidad de identidad de género de referencia ubicada en el Hospital Universitario de Cruces, que ha atendido 1.308 personas desde su creación en el año 2011, realizando entre 2.500 y 3.000 consultas cada año. Recorremos este camino juntas y juntos. Naizen nos ayuda a dar una mejor respuesta cada día. Estamos trabajando conjuntamente en la elaboración de la nueva guía sanitaria y vuestra participación está siendo fundamental. Pero tenemos que ir más allá. Por eso Osakidetza pondrá en marcha a lo largo de este año los servicios de atención primaria a personas trans, un centro de servicio de referencia por territorio con el objetivo de acoger y acompañar en un entorno extrahospitalario y amigable. Serán unidades compuestas por profesionales fundamentalmente de psicología formados en diversidad de género. Bueno, y tenemos al otro lado para contarnos todos los detalles, ya que este jueves 8 de mayo es el día de la acuestación. Tenemos, como decimos siempre con nosotras, a Mila Gullón, presidenta de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya. Mila, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Susana, buenas tardes. Gracias por atendernos, Mila, gracias por avanzarnos aquí en exclusiva en las tardes de Tele7 todo lo que va a haber, ¿no?, en esa jornada, en ese día de la acuestación, con bueno, pues muchos voluntarios, voluntarias implicados. Nos comentarás ahora los municipios en los que bueno, pues salís a la calle, ¿no?, para pedir esa colaboración a toda la sociedad. Pero antes de nada, Mila, estamos hablando de que sois una asociación pionera, casi decana, lleváis un montón de años precisamente, además de la labor informativa, divulgativa, de apoyo a las familias, a las personas con cáncer. En este día todos os volcáis, ¿no? Y es importante además que también os acompañemos en este jueves. Así es, efectivamente. Somos una asociación que llevamos, Susana, más de 70 años luchando contra el cáncer. Entonces te imaginas que ya tenemos ese recorrido y mucha experiencia. Efectivamente, este jueves es el día de la acuestación. Se va a hacer en Bilbao, en la margen izquierda y en la margen derecha, Baracaldo, Sestao, Portugalete y Santurtzi, y en la margen derecha Erandio y Guecho. Va a haber más de 50 mesas con 300 voluntarios que van a estar allí pues acogiendo con sus huchas digitales y las normales a la solidaridad de las personas, y va a haber también 16 colegios, como ya llevamos unos cuantos años haciendo, con más de 600 estudiantes que van a hacer también recaudación, o sea, van a estar por la calle. Es una forma de que la juventud se acerque también a nosotros y a la enfermedad que es tan frecuente. Mila, como comentas, aunque ya el año pasado, ¿no?, ya lleváis unos años contando con sus escolares, es una de las novedades, ¿no?, que se incluyen en esta idea de la acuestación, precisamente para involucrar a toda la sociedad y también que los jóvenes conozcan, los menores, cuando hablamos de cáncer, quitar también ese estigma, esa palabra maldita que nos sigue dando todavía
fíjate, no solamente los menores, sino a los mayores también nos sigue dando miedo y nos da como hasta reparo pronunciar la palabra cáncer, ¿no, Milà? Sí, es un poco tabú y de hecho nosotros estamos luchando un poquito para integrarla en nuestras conversaciones y en nuestro diálogo, porque realmente 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres en el 2030 habremos padecido o tendremos a gente que han padecido cáncer alrededor nuestro. La experiencia con los escolares desde estos años, ¿no? De unos años a esta parte, Milà, me imagino que es positiva, ¿no? Contar con ellos, con ellas. Es muy gratificante, aparte que, como en todas las ONGs, es necesario, no digo que sea ya el relevo generacional, pero que la juventud se acerque al tema solidario y a las ONGs y a la colaboración social. Eso es muy importante. Yo creo que haberlos integrado este día es muy interesante para nosotros, pero también para ellos. Milà, novedades de este año, de este Día de la Acuestación, ¿se han incluido más mesas, se van sumando más municipios? ¿Cuáles son algunas de las novedades de esta jornada, como decimos, de este jueves? Pues mira, la verdad es que lo que estaba diciendo, o sea, la colaboración tanto de voluntarios como de estudiantes es la de siempre, nosotros es la de siempre o más. Nosotros el objetivo básico que tenemos es alcanzar ese 70% de supervivencia en el año 2030. Yo creo que ya he hablado más de una vez del tema y bueno, en estos 70 años ha habido muchos hitos de la Asociación contra el Cáncer. Fíjate que en Vizcaya, que se creó en el año 1955, pues ya empezamos nosotros a acoger a personas con riesgo social para apoyarles en los tratamientos contra el cáncer. También, al mismo tiempo, le hicimos una donación a Basurto de la bomba de cobalto para los tratamientos y también instrumentos y material a Santa Marina, a distintos hospitales. O sea, es que llevamos de la mano de la lucha contra el cáncer muchos años. También fuimos los primeros en hacer mamografías en Vizcaya. Luego ya el sistema de salud lo integró dentro de sus cribados, pero hemos querido hacer énfasis en eso, en todos los hitos que hemos conseguido, por un lado, a lo largo de estos 70 años y también en el 70% que luchamos para conseguir de supervivencia a 5 años en esta enfermedad y para el 2030. Fíjate, ese objetivo, Milà, que estás comentando. Y siempre decimos, ¿no? El gran caballo de batalla, ¿no? El mejorar en los tratamientos, en la calidad de vida de las personas con cáncer y también apoyo a sus familias y sobre todo detección precoz. Lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, Milà, que nos has acompañado en plató o a través del Zoom, cómo es importante detectar a tiempo, que salva vidas. Hablamos el otro día, ¿no?, del tema del cáncer de colon, por ejemplo, pero otros tipos de cáncer se pueden, vamos a decir, sobrellevar incluso, el porcentaje de supervivencia es brutal si lo detectamos a tiempo. Así es, así. Nosotros esa apuesta la tenemos clarísima. De hecho, nosotros dentro de lo que aportamos a la investigación, fíjate, en el año 2024 ya fue un hito porque aportamos desde Vizcaya cerca de 3 millones de euros en 12 nuevas ayudas. Tenemos comprometido a la investigación en cáncer, pero esa investigación es tanto para tratamientos, para curas, pero también para cribados. Y tenemos desde Vizcaya comprometidos 6,7 millones de euros en 32 ayudas a personas que investigan en cáncer, porque en casi todo en centros de investigación de aquí de Vizcaya, porque hay mucho talento investigador. Y todo lo que cuidemos nosotros a estos investigadores son lo que ellos nos van a cuidar a nosotros en los tratamientos y en los cribados y en las curaciones. Yo quiero de nuevo, Milà, resaltar la importancia no solamente de esta jornada, sino todos los días, ayudar a la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya, haceros caso, ¿no?, esa detección precoz, hacer esos análisis, esos cribados, apoyar la investigación, pero en la jornada del jueves la gente dirá, bueno, ¿y cómo puedo colaborar? Esto del Día de la Acuestación, bueno, yo creo que más que menos sabe, ¿no?, un poquito en qué consiste, ¿no?, dónde vais a estar. Bueno, ahora lo podemos comentar un poquito, bueno, margen izquierda, margen derecha, Bilbao, pero
es muy sencillito, es aportar cada uno lo que pueda, e incluso hay también información. ¿Cómo vais un poquito a gestionar, cómo va a funcionar, Mila, este jueves? Así es, o sea, realmente cada uno aporte lo que pueda. O sea, también es cierto que estamos en un país, en Vizcaya, el País Vasco, es una sociedad muy, muy solidaria. Entonces, casi no hay ni que decirles que tienen que colaborar porque ya colaboran. Lo único, la novedad desde hace varios años es que están los estudiantes estos, igual hay gente que puede pensar en un momento dado que son intrusos, y para nada, o sea, son gente que están con nosotros, son unos niños que están encantados y animan a toda la población. Y bueno, pues lo dicho, que somos solidarios y que continuemos siendo lo que somos. También decir que, mira, es una oportunidad para comentar que el próximo 8 de junio vamos a tener también una marcha, por esto que decías que participamos en los cribados. Va a haber una marcha en favor de los cribados del cáncer de próstata, que va a haber una prueba piloto y va a ser una prueba muy sencilla, y todo el mundo que esté en ese rango de edad que se les sugiera que acuda, que por favor que acudan, porque los cribados salvan muchas vidas. Además de estar presentes en la calle, con todo lo que ello supone, ¿no?, para el tema de la información, que, bueno, toda la sociedad os vea, ¿no?, y os conozca aún más, Mila, con lo que, bueno, se recaude, ¿no?, en esta idea de la acuestación, además de con otras iniciativas, imagino que va, además de, pues bueno, pues el día a día de la asociación, apoyo a familias y demás, para el tema de investigación, ¿no? Es decir, todo lo que se recaude, siempre decimos que es importante, que revierte en todos nosotros siempre conocemos a alguien, no, nadie está libre, como decimos, Mila, y esto es al final una inversión en la salud de la sociedad, ¿no?, la salud pública. Es una inversión en nuestra salud, efectivamente, y nosotros no hacemos otra cosa que devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da. Entonces, vamos a estar luchando y vamos a estar demandando todo el tiempo las cosas que vemos que necesitamos, porque, claro, después de 70 años, pues somos un observador de esta enfermedad con mucho criterio y mucha información. Mila, ¿a partir de qué hora empieza? Porque, bueno, a ver, los sitios, bueno, me imagino que en la página web de la asociación, hemos dicho margen izquierda, margen derecha, por supuesto Bilbao. ¿A qué hora arrancáis más o menos la jornada? Pues arrancaremos sobre las 9 de la mañana. Es una labor que realmente deberíamos hacerla con más horario, pero por el tipo de voluntariado que tenemos, normalmente está hasta la 1:30 o así, o sea, es de mañana. Aquí nos puedes chivar, no sé, Mila, si tienes aquí en Baracaldo, ¿dónde vais a estar? En Baracaldo estaremos en Arteaga Beitia 2, al lado del ambulatorio de Zuazo, en la parroquia San Vicente, en Vidionera, Plaza de Vidionera, Colegios Salesianos, en la Plaza de Cruces, en Pío Baroja 13, junto al Super Eroski, y en la parroquia de Santa Teresa. O sea que hay 8 puestos en Baracaldo. Es el sitio realmente donde más puestos, donde más mesas hay. Madre mía, cómo tira la margen izquierda, Baracaldo, con esos 8 puestos. Sí, sí. Luego también en el resto de municipios. Mila, a ver si podemos acercarnos, como en otras ocasiones que hemos ido a apoyaros. Pero bueno, la invitación está hecha a partir de las 9 de la mañana en las diferentes puestos y zonas, Mila, para que la sociedad, todos nosotros también nos volquemos, os apoyemos y ayudemos para que, bueno, pues cumpláis muchos más ayudando, como lo hacéis, 70 años ni más ni menos, y al pie del cañón. Mila, un beso enorme, gracias por hacernos un huequito y por darnos el avance, porque todavía no os han hecho eco otros medios, nosotros ya le hemos contado, gracias por la deferencia y por la amistad. Habéis sido los primeros, y muchísimas gracias, Susana, porque siempre estáis ahí, siempre nos dais cobertura y os lo agradecemos en el alma, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Mila, un besazo enorme. Un besito. Un beso. Cuídate, guapa. Agur, Susana. Hasta luego, agur. Hasta el jueves. Madre mía, maravilla, nuestros colaboradores de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya, Mila, Joana, responsable de prensa, bueno, y toda la gran familia de la asociación. Seguimos también con más noticias. La Agencia Vasca del Agua, URA, ha concluido la ampliación de la sección hidráulica del Nervión para defender el casco urbano de Llodio, del municipio de Llodio de las Crecidas. Dicha ampliación de la sección ha requerido excavar el lecho rocoso y acondicionar los márgenes a lo largo de los más de 1.300 metros de
tramo que discurren entre pues la calle Bahías y Caminos Viejos. Gracias a esta actuación desarrollada por el Gobierno vasco, los caudales de las crecidas de hasta 100 años de periodo de retorno se van a contener en pues un cauce más contenido, más ordinario. Bueno, pues lo ha podido comprobar in situ el propio consejero de Industria y Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregui, acompañado por la propia alcaldesa de Llodio, Ainise Gastaca, y el director general de la Agencia Vasca del Agua, Asier López. Las obras han aumentado la sección del río, bajando la cota del fondo del río a lo largo de, como decimos, más de 1 kilómetro. La inversión ha ascendido a más de 4 millones de euros y ha requerido 24 meses de obras. Este proyecto cuenta además con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional del FEDER 2021-2027. Conocemos bien las consecuencias del cambio climático. Los fenómenos meteorológicos extremos cada vez son más frecuentes. Los laudiotarras saben bien que cuando llueve mucho, el Nervión va hasta arriba de agua. Todas y todos recordamos el impacto de las inundaciones de 1983 en Laudio. Ante ello, tenemos claro que debemos adaptar nuestras ciudades. En Euskadi, 80.000 personas viven en zonas cercanas a lugares con riesgo de inundación. Por ello, debemos pasar de las palabras a los hechos. En esta legislatura vamos a invertir 128 millones de euros desde el Gobierno vasco en actuaciones como la que presentamos hoy. Damos por finalizada la última fase de las obras para proteger ante inundaciones a Laudio, su ciudadanía y sus actividades económicas. Ura ha adaptado un tramo de casi 1,4 kilómetros, mejorando significativamente la capacidad hidráulica del Nervión. Para proteger el centro del Laudio ante crecidas hemos invertido ya 7,2 millones de euros, de los cuales 4,2 corresponden a esta última fase. Junto a esta actuación también hemos sustituido el puente de Alzárate y reacondicionando la zona de Arroyo San Juan. Hoy damos el último paso para una actuación integral y ambiciosa. Una actuación que es reflejo del compromiso del Gobierno vasco con Laudio y con Aiaraldea. Hasta ahora, el río siempre ha sido una posible amenaza para Laudio. A partir de ahora será una oportunidad para transformar la ciudad. Será posible el desarrollo completo del suelo urbano, lo que favorecerá los procesos de renovación urbana que se quieran desarrollar a futuro. Hablamos de construir nuevas viviendas, negocios, zonas naturales y espacios para todo. Quiero daros las gracias a las instituciones públicas presentes aquí. El trabajo conjunto es el único modo que tenemos para hacer frente al reto climático. Debemos tener claro que sale muchísimo más caro no afrontar el cambio climático que invertir en soluciones para mitigar su impacto. El río Nervión, a su paso por el Laudio, ha generado recurrentemente desbordamientos, problemas de inundaciones con periodos de retorno incluso inferiores a los 10 años. Esto se debe a la insuficiente capacidad hidráulica que tenía el río, ahora actual ya está recuperada, gracias a la obra que venimos a visitar hoy, y esta insuficiente capacidad hidráulica era la que producía estos fenómenos de desbordamientos e inundaciones con consecuencias graves. Esto era una concatenación de varias circunstancias. Por un lado, es una cuenca muy corta, con una orografía muy montañosa, en la que llueve torrencialmente y no hay espacios para generar llanuras de inundación naturales o artificiales que permitirían laminar las grandes avenidas que en el periodo de retorno de 100 años alcanzan los 438 metros cúbicos por segundo, que es una cifra muy significativamente superior a los 10 metros cúbicos por segundo que tiene el río de media a lo largo del año. Por este motivo, Laudio, el término municipal de Laudio, en el entorno del río Nervión, está calificado como área con riesgo potencial significativo de inundación dentro del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Por este motivo, la concatenación de situaciones se da por la naturaleza de la orografía particular y por el estrechamiento que tiene el río
fruto del desarrollo urbanístico de todos estos años. Y por ese motivo la actuación de Eura se ha desarrollado en una longitud de tramo de 1.338 metros lineales, en las que hemos podido actuar en el fondo del río, reduciendo la cota del lecho rocoso, una media de 1 metro a lo largo de todo el río, y aumentando la sección hidráulica allí donde ha sido posible, que estaba muy condicionada por el desarrollo urbanístico con viviendas muy próximas al lecho, sobre todo entre la zona, entre el puente de la estación y la calle Dr. Fleming. La obra ha durado 24 meses, ha alcanzado un nivel de inversión de 4,2 millones de euros y ha sido significativamente dificultosa porque debía actuar permanentemente en el cauce del río, en un espacio en el que no había lugar para el desarrollo de los trabajos, para la ubicación de las máquinas, y además estamos siempre supeditados a las avenidas del río, pues como el día de hoy, que hace que los pedidos de trabajo hayan sido discontinuos. Por ese motivo queremos agradecer a la empresa constructora y al equipo de dirección de obra, al director de obra, que han dedicado lo mejor de ellos para que esta obra haya salido adelante, y la colaboración con el Ayuntamiento, de lo que estamos plenamente satisfechos. Es un placer estar hoy aquí anunciando el final de estas obras. Estos trabajos pretenden preservar el futuro del audio. Nuestro pueblo se construyó en las inmediaciones del río Nervión, por lo que asume un gran protagonismo en nuestro día a día. Ahora nos toca a la ciudadanía desarrollar nuevas oportunidades en su entorno y aprovechar todo su potencial. Bueno, y tenemos al otro lado para presentarnos un nuevo single, Júpiter, Sonia Gómez. Sonia, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo, Sonia? Oye, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos? ¿El año pasado o más? Hace mucho. Pues sí, fue el año pasado que estuve por ahí contigo, tuve el placer de conocerte en persona, y fue con el último single, que fue en septiembre. Bueno, y ahora lanzas Júpiter, ¿eh? Nos vamos a este temazo que ha salido ya hace unos días, y Sonia, que se está, bueno, vamos a ir escuchando, que imagino que te está trayendo muchas satisfacciones, Sonia, porque, oye, iba a decir, ¿no?, hasta la luna y más allá, en este caso hasta Júpiter, porque, madre mía, el despegue ya de cuando te lanzas en solitario después de Sweet California es imparable, el despegue. Muchas gracias, la verdad que estoy muy contenta con el lanzamiento de Júpiter, porque todo el mundo me está escribiendo, dándome la enhorabuena, un montón de gente que no me esperaba que fuese a escribirme, o sea que muy contenta. Han sido muchos meses de trabajo, ¿no? Y ver cómo a la gente le gusta tu proyecto, pues también te llena el corazón, así que muy contenta. Oye, Sonia, en un principio creo que lo comentábamos también en la anterior ocasión, que como comentas, estuviste aquí muy cerquita con nosotros en plató, ese vértigo, ¿no?, que a veces que a una le entra el decir, bueno, emprendo mi carrera en solitario. Hoy han sido, un tiempo bonito, ¿no?, con las compañeras, con Sweet California, pero ya quiero volar eso en solitario. Pero ese momento de vértigo ya ha pasado, o el gusanillo, ¿no?, en el estómago sigue estando ahí como artista. Bueno, a ver, yo creo que como artista ese vértigo siempre está, ¿no? Yo creo que es una cosa que ya sabemos a lo que venimos, los que llevamos tanto tiempo siendo artistas, sabemos cómo es esto, ¿no? Y es ese vértigo que siempre yo creo que va a estar, y ese respeto hacia la música. Pero bueno, es una cosa que nosotros, pues oye, asimilamos, ¿no? Si no habernos dedicado a otra cosa. pero yo estoy muy segura de mí misma y de mi proyecto, de lo que quiero transmitir a la gente, o sea que eso es lo que a mí me sigue llevando por el camino, ¿no? Y por lo que yo me enfoco. Sonia, estamos escuchando Júpiter. ¿Qué nos cuenta, no? Porque siempre decimos, ¿no?, es la potencia de la música, lo musical, pero también el contenido, las letras, ¿no?, que siempre son importantes también para ti, ¿no? ¿De qué nos habla Júpiter, Sonia? Pues mira, en esta ocasión yo quería hablar de un tema de desamor, de un tema, pues yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Ese momento en el que estás con una persona pero no sabes qué va a pasar porque esa persona no te da la seguridad al 100%, y bueno, yo creo que a día de hoy pasa mucho, ¿no? Con el tema ghosting, que a todo el mundo le han hecho ghosting, o con el tema de relaciones boomerang, de lo dejan, vuelven,
Entonces yo quería un poco hablar de ese tema, ¿no? A mí me inspiró una amiga, una situación que le pasó a una amiga. Anda, bueno, a ver, que eso pasa, estas idas y venidas, Sonia, como la vida misma, ¿no? Lo que viene, ¿no? A amar, a apostar y luego, pues bueno, que no salga todo como queremos. Sonia, ahora hablamos, ¿no? En otras ocasiones, ¿no? Con artistas, se van presentando singles, ¿no? Que es la manera quizá ahora que se consume más así la música en lugar de discos, en lugar, ¿no? de 12, 13, 14 temas, ir sacando singles. ¿Es para vosotros también la manera un poquito de testar y que sea un poquito todo más directo? Hombre, yo creo que con lo que ha cambiado el panorama musical, ¿no? Porque desde que empecé yo ahora ha cambiado muchísimo y es todo de otra manera y al final pues los artistas tenemos que seguir adaptándonos, ¿no? Y a día de hoy creo que también es muy inteligente ir sacando single a single también para hacer más partícipe a la gente de ese disco, ¿no? Que va a llegar y poco a poco ir lanzándoles como pistas, ¿no? De lo que van a tener luego entero, ¿no? Con el disco. O sea que soy partidaria también de ir lanzando pildorazos, ¿no? Como quien dice, para que la gente vaya un poco sabiendo qué va a venir luego. O sea que sí, básicamente lo hacemos por eso. ¿Va a haber, hay fecha ya, Sonia, del lanzamiento del disco? Estamos en ello. Todavía no puedo decir fecha, pero yo creo que el año que viene sí o sí lo vamos a tener ya. Oye, ¿y gira conciertos? Poquito para ahora que viene esa temporada, ¿no? De festivales, de conciertos, primavera, verano, es un momento álgido, ¿no? De poder, ¿no? Ver también salas. ¿Tienes alguna fecha? ¿Te vamos a poder ver por estas tierras o por aquí cerquita? Pues sí, mira, este verano todavía no puedo decir fecha, pero este verano tiene que estar todo el mundo muy atento porque este verano voy a estar en varios festivales, me van a poder ver. Y luego en septiembre voy a terminar ya, a cerrar el ciclo de este año en Madrid. Pero vamos, que este verano me van a poder ver, o sea que estén atentos. Qué bien, en redes sociales, que sigan, ¿no, Sonia? Donde ahí vas, ¿no? Contando también toda la información, esas nuevas fechas. Ya, sí o sí, el año que viene, 2026, será la publicación del disco, donde hay también toda la promo y demás. Bueno, pues es la parte bonita, pero también cansada, es como las giras, como los conciertos, ¿no, Sonia? Donde tenéis que dar el palizón de un día estar aquí, por ejemplo, en Bilbao, Baracaldo, y otro día estar en Murcia o en Sevilla, ¿no? A mí me encanta, yo tengo que decir que es una cosa que no tengo problema. A mí me encanta porque me encanta estar con la gente, me encanta conoceros, abrazaros y poneros cara en persona. O sea que yo disfruto mucho de la promo, de los conciertos, me encanta mi profesión, entonces no es un sacrificio para mí. Qué bueno, sí, somos tú y yo, somos muy de achuchar, ¿verdad? Somos muy achuchonas, ese abracito, fotos y estar aquí, bueno. Pero eso te has prometido que cuando vengas por aquí, por el norte, te pasas por las tardes de Tele7, incluso con nuestro compañero Pinto en la radio, en Radio 7. Así que ya avanzando un poquito, dando más pistas sobre el nuevo disco. Va a haber nuevo single, ahora estamos disfrutando Júpiter, lo estamos escuchando, pero ¿va a caer otro en verano, Sonia? ¿Cómo va? Sí. De aquí a verano todavía va a salir alguno, todavía no puedo decir nada. Pero sí, el siguiente ya está a puntito de salir del horno. Qué bueno, Sonia, ahí me imagino Spotify, a través de ¿no? plataformas digitales donde se presentan, ¿no? los singles, los temas. Eso es, ya todo el mundo puede escuchar Júpiter en todas las redes sociales, está en todas las plataformas digitales, tanto Spotify, Amazon, YouTube Music, está en todos lados. Pues bueno, y aquí en Tele7 que lo estamos escuchando. Sonia, eso es. Con ganas de verte para dar ese achuchón, vernos aquí de nuevo en el plató de Tele7 y como siempre, mucha suerte, es un gustazo verte, das una buena energía, unas buenas vibras, que vamos, que no se puede aguantar, como diría aquel. Un besito enorme. Muchas gracias, Bonica. Y disfrutaremos, seguiremos con ese viaje a Júpiter. Gracias a ti, un besín. Gracias, preciosa. Gracias, Sonia. Un besito. Chao. Bueno, vamos de nuevo a escuchar al lehendakari Manol Pradales. Era este fin de semana, el sábado, cuando se rendió homenaje a las víctimas vascas de los campos nazis. Dice el propio Pradales, es nuestra responsabilidad proteger la democracia que ellos defendieron. Recuerda el gobierno vasco a las víctimas de la deportación a campos del nazismo con motivo del 80 aniversario de la liberación. Más de 250 personas naturales o vecinas de la comunidad autónoma vasca y Navarra fueron deportadas a campos de concentración nazis
entre 1940 y 1945. Murieron más de 110 de ellas, pero muchas de las supervivientes lo hicieron con graves problemas de salud que se tradujo en una muerte prematura tras la liberación. El propio Lehendakari dice: tenemos que poner pie en pared ante los discursos que reviven los autoritarismos de siempre, inventando uno o varios enemigos para sembrar el odio y dividir a la sociedad, explotando el miedo en su propio beneficio, evocando la grandeza perdida y el retorno a un pasado idílico y presentando líderes carismáticos con soluciones rápidas y sencillas para todo. Como decimos, era este fin de semana, el sábado, cuando se rendía ese homenaje a las personas víctimas de la deportación a campos del nazismo. Vamos a escuchar al Lehendakari Manuel Pradales, y también estuvo presente la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. Entre 1940 y 1945, 253 vascas y vascos fueron deportados a campos de concentración nazis. Imaginemos por un instante su periplo. Lucha contra Franco, exilio, ser encerrados en un campo de internamiento francés, lucha contra el nazismo, ser detenidos y enviados a un campo de concentración. Allí les robaron las pocas posesiones que tenían, les arrebataron su identidad y les asignaron un frío número. Les sometieron a hacinamiento, trabajos forzados, vejaciones, torturas, desnutrición y temperaturas bajo cero. Como se ha dicho, 113 personas deportadas fallecieron. Otras muchas lo hicieron al poco tiempo a consecuencia de todas las penurias que habían padecido. Quienes sobrevivieron no lo tuvieron nada fácil. El bando democrático por el que lucharon les dio la espalda. Primero negándoles el Estatuto de Refugiados Internacionales, que no recibirían hasta 1951. Después permitiendo que Franco se perpetuara en el poder en nombre de un supuesto bien mayor, como era la Guerra Fría contra el comunismo. Los nazis intentaron arrebatarles la dignidad y los aliados inicialmente les robaron la esperanza. Hoy estamos aquí para recordar y para honrar su memoria, también para pedir perdón por el tiempo transcurrido sin haber sido reconocidos públicamente. Estamos aquí para defender lo que la mayoría de ellas y ellos no pudo conocer, la Euskadi democrática por la que dieron sus vidas. Y quiero hoy que hagamos nuestras las palabras del Lehendakari Aguirre en 1944. Decía así: todo sacrificio resulta pequeño recordando a nuestros compatriotas que han sufrido y sufren en las cárceles y campos de concentración. Tenedlos siempre presentes, porque su conducta es digna y ellos esperan que la nuestra corresponda a su alto ejemplo. Detrás de los actos más crueles están, decía con frecuencia, personas corrientes que no piensan de forma crítica sobre lo que están haciendo ni sobre sus consecuencias. Es la banalidad del mal. Creo que debemos tenerlo muy presente en los tiempos que corren. No podemos banalizar los populismos, los extremismos, ni los fanatismos que cuestionan la democracia. Tenemos que poner pie en pared ante los discursos que reviven los autoritarismos de siempre, inventando uno o varios enemigos para sembrar el odio y dividir a la sociedad, explotando el miedo en su propio beneficio, evocando la grandeza perdida y el retorno a un pasado que siempre se presenta como idílico, o presentando a líderes carismáticos con soluciones rápidas y sencillas que lo arreglan todo. Creo que a todos nos sonará. Cada generación tiene una responsabilidad histórica. La nuestra, proteger y consolidar aquello por lo que pelearon quienes hoy homenajeamos: la paz, la justicia, la libertad, la democracia y, sobre todo, los derechos humanos. Homenajear y recordar a los cientos de vascos y vascas deportados a campos de concentración nazis. A estos miles de personas que se vieron obligadas a abandonar sus pueblos, sus hogares, su vida, para enfrentarse a lo desconocido. Forzados a cruzar este puente para huir de la guerra y de la cruel represión del régimen franquista, camino de un futuro repleto de incertidumbre, amenazas y miedo. Miles de personas que cruzaban el puente con el consuelo de quienes creían estar entrando en la República de la libertad, la igualdad y la fraternidad.
de quienes creían que serían recibidos como hermanos y hermanas por la Francia que forjó las democracias liberales del viejo continente. El anhelo de paz y libertad duró poco a quienes cruzaron la frontera. Al otro lado del Bidasoa se encontraron una Francia dividida que albergaba ya en su seno el germen del odio, de la xenofobia y del totalitarismo, que apenas un año después haría que una parte importante de su sociedad agachara la cabeza pasivamente ante la llegada de los nazis y el colaboracionismo del gobierno de Vichy. No hubo libertad ni igualdad y fueron escasas las muestras de fraternidad. Miles de vascos y españoles se vieron encerrados en campos de refugiados en condiciones de absoluta precariedad. Miles de apátridas a quienes el odio revanchista del régimen franquista les había negado la nacionalidad vasca y española, encerrados entre alambres de espino, privados de lo más básico, del derecho a tener derechos, como diría Hannah Arendt. Muchos de ellos, como hemos visto en el vídeo que se acaba de proyectar, acabaron en campos de concentración nazis. Terminaron en el pozo más oscuro al que jamás se ha visto arrastrada la humanidad. No solo se les negaron sus derechos, no solo se les negó su nacionalidad, sino que se les terminó negando su propia condición de seres humanos. Arrojados a una maquinaria de exterminio, muchos de ellos fallecieron en condiciones absolutamente lamentables. Quiero dirigirme a todos y a todas ustedes para reivindicar su recuerdo, reivindicar su memoria, recordar su sacrificio, su dolor, su ausencia durante 80 años. Quiero dirigirme también a las familias para pedirles perdón. Perdón por tantas décadas de silencio. Ellos y ellas, más de 200 vascos y vascas deportados a campos de concentración nazis, han de formar parte de nuestra memoria colectiva, de nuestra memoria democrática. Sus nombres jamás pueden volver a ser olvidados, porque ya son parte del patrimonio democrático de esta sociedad. Su sacrificio, su dolor, fue el germen de esta Euskadi que mira al futuro comprometida con la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, noticia que acabamos de conocer, detenidos los ladrones indiscretos de la sidrería de Portugalete. La Ertzaintza, en colaboración con las policías locales de Portugalete y Santurtzi, ha esclarecido un robo ocurrido este mismo fin de semana en una sidrería portugaluja y ha detenido hoy mismo a 2 hombres por ser los presuntos autores. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de ayer, 4 de mayo. Los ahora detenidos presuntamente robaron dinero metálico de varias máquinas de una sidrería del municipio jarrillero a la que habían accedido rompiendo una ventana. La Ertzaintza acudió al lugar y comenzaron acto seguido a realizar las investigaciones pertinentes. Ambos ladrones actuaron a cara descubierta y fueron captados con nitidez por las cámaras de seguridad del establecimiento. Debido a estas investigaciones, se ha identificado a 2 hombres de 30 y 33 años y con diversos antecedentes como presuntos autores de los hechos, y durante la mañana de hoy lunes se ha detenido a estos 2 individuos en el propio Portugalete acusados de robo con fuerza en el establecimiento. Los detenidos han sido llevados a la Ertzaintza de Musquiz para realizar las diligencias policiales antes de ser puestos a disposición judicial. La Ertzaintza continúa con las investigaciones por si ambos pudieran estar implicados en hechos similares ocurridos en las últimas semanas. Bueno, y el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco ha presentado esta mañana la actualización del listado de municipios susceptibles de ser declarados como zonas tensionadas en Euskadi en base a los criterios definidos por la Ley Estatal del Derecho a la Vivienda. Junto con este informe se ha lanzado una campaña informativa y una nueva web orientada a informar a la ciudadanía de sus derechos y obligaciones como personas inquilinas o propietarias de este tipo de áreas. Hay zonas, municipios de Vizcaya, de Araba y Guipúzcoa que salen de la zona de ese listado de zona tensionada, otros que entran. Vamos a conocer los detalles. Hemos excluido de este informe a los 11 municipios que o bien ya han sido declarados tensionados o bien están en tramitación dentro del departamento, que serían Rentería, Lasarte-Oria, Zumaya, Irún, Donostia, Galdakao o Barakaldo, Astigarraga, Hernani, Lezo y Usurbi. Estos municipios no se han tenido en cuenta en este informe porque ya están desarrollando sus tareas. Por provincias, en Álava, anteriormente eran Vitoria y Alegría de Ulanchi municipios tensionables. En el informe actual solamente quedaría Vitoria, es decir, Alegría de Ulanchi saldría de ser municipio tensionable. En Vizcaya, del informe anterior,
salen con el nuevo análisis Etxebarri, Ortuella, Guernica y Trapagarán. Y entran, siguen Bilbao, Malvaseda, Basauri, Berango, Erandio, Portugalete, Santurchi, Sestao y Urduliz, y se incorporan en este nuevo informe Derio, Elorrio, Ermua, Gorriz, Lekeitio y Sopela. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, pues como cada jornada, en las tardes de Tele7 vamos a desmontar esas falsas informaciones, esas fake news, de que, como se pueden imaginar, y habiéndose cumplido hoy lunes, una semana exactamente, de ese apagón masivo a nivel estatal, en toda la península ibérica, pues seguimos, bueno, sin saber qué pasó realmente, pero también con muchos mensajes desinformadores, mucha noticia falsa, mucha fake que pulula por redes sociales. Una de ellas, por ejemplo, bueno, pues es esa campaña de desinformación, en este caso, que difunde que el apagón en el Estado español y Portugal fue causado por las sanciones de la Unión Europea a Rusia. Es una campaña de desinformación rusa, evidentemente. Como decimos, esta campaña desinformativa rusa ha falsificado contenidos de diferentes medios europeos para difundir desinformación sobre el apagón, buscando viralizarlo en redes como, por ejemplo, Twitter, ahora X. Como decimos, en menos de 48 horas ese apagón, bueno, generalizado el pasado lunes, pues en menos de 48 horas ya empezaron a circular todo tipo de noticias falsas, desinformaciones, atribuyendo el incidente a las sanciones de la Unión Europea a Rusia, interpuestas tras el comienzo de la invasión a Ucrania y, bueno, pues con ese, vamos a decir, ¿no?, esa reacción rusa a intentar, como decimos, desinformar. Se trata de coger publicaciones de otros medios europeos y, bueno, falsificando la información. En algunos, ¿no?, titulares pone apagón masivo en España, Portugal en directo, consecuencia de las acciones europeas contra Rusia. Siempre se comparte la misma captura de pantalla, acompañada de más de 260 comentarios y las firmas de 3 periodistas del medio. Bueno, pues todo es una campaña rusa de desinformación que ha cogido ahora el apagón masivo en la península ibérica, de nuevo para desinformar a la población. Bueno, cuidado si reciben ustedes un SMS del BBVA, el conocido banco, diciendo que activemos nuestra tarjeta por una caída del sistema tras el apagón. El mensaje llega, como decimos, durante estos días, hoy mismo incluso todavía se estaba recibiendo este mensaje, e incluye un enlace a una web fraudulenta que suplanta al banco para timar a la persona que caiga en este timo, en este engaño, y robar datos personales y bancarios. De nuevo, un SMS que aparenta ser del BBVA con el mensaje: aviso importante, ya lo están viendo, debido a la caída del sistema hemos procedido a desactivar la tarjeta, active su tarjeta en y se ha ido un enlace. Bueno, se trata de un timo, es un caso clarísimo de smishing en el que se suplanta la identidad de esta empresa, bueno, de este banco, vía SMS para obtener información personal y bancaria. Los Mossos de Escuadra ya han alertado de esta estafa, que ha comenzado a difundirse los días posteriores al apagón. No hay que dar ningún dato, ni NIF, ni pasaporte, ni DNI, ni número de la tarjeta, ni dar, evidentemente, la clave de acceso, porque, bueno, pues el aspecto de la web es similar al original, pero presenta una señal de alarma clara. Algunos botones no funcionan y redirigen a la web oficial del BBVA como forma de despistar al usuario, mientras que otros, bueno, pues botones situados bajo el formulario de inicio de sesión no responden. O sea que se nos bloquea, nos roban nuestros datos bancarios y ahí se lía, vamos, se lía lo más gordo. Bueno, circula también en redes sociales un vídeo en el que el presidente Pedro Sánchez afirma que no va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas. Bueno, les explico. El vídeo ha vuelto a viralizarse tras el apagón, como decimos, de este lunes, que nos afectó, como decimos, a toda la península ibérica, pero no es un vídeo actual.
Se trata de una intervención de Sánchez en el Senado, y con más concretamente la fecha el 6 de septiembre del 2022, en la que se abordaban posibles medidas de ahorro energético en caso de un corte de gas ruso en Europa debido a la invasión rusa de Ucrania. Durante su intervención en la Cámara Alta, Sánchez aseguraba que España estaba preparada para ayudar a otros países europeos ante una posible crisis energética y señaló que estaban evaluando distintas opciones para mejorar la eficiencia energética. En este contexto afirmó que las medidas no serían dramáticas y que no habrá apagones de electricidad ni racionamiento de bombonas de butano. Bueno, a pesar de que las declaraciones del vídeo son auténticas, el contexto pues no es actual, no guarda relación alguna con el apagón, sino que pues el contexto era en el 2022. En el momento del apagón de este lunes, la situación energética en el Estado era distinta. Existía un exceso de generación eléctrica y la demanda era baja, que es lo que parece ser la causa más plausible de ese apagón masivo. Lo que no tenía que ver con los temores vinculados a la invasión rusa de Ucrania que motivaron estas declaraciones de Pedro Sánchez en su momento. O sea que las declaraciones son reales, pero son de 2022, nada que ver con el apagón, y es un bulo, es una fake. Las imágenes y el audio es real, pero en otro contexto, otro momento diferente. Estamos hablando del año 2022. Como decimos, de nuevo, en este caso no utilizando inteligencia artificial, sino que es el propio Pedro Sánchez hablando, con sus palabras, su voz y todo, pero hace unos cuantos años. Bueno, cuidado con una imagen que circula también en redes sociales, una imagen satelital en la que se muestra toda la península ibérica completamente a oscuras, con mensajes como la península ibérica anoche, estamos hablando de estos días, aunque están circulando también ahora. Bueno, el Estado español cada día se parece más a Corea del Norte, en el contexto, como decimos, del apagón del pasado lunes. Bueno, sin embargo, la imagen no tiene fuente de procedencia y no refleja la realidad del pasado lunes, ya que las Islas Baleares no se vieron afectadas, ya que cuentan con una red eléctrica independiente. Y como ven ahí, es todo apagón, todo a oscuras. Los contenidos que se comparten estos días en redes sociales muestran supuestamente todo el país sin iluminación, pero las imágenes oficiales del sistema, en concreto este satélite de la NASA, no coinciden con lo que se está difundiendo. Como decimos, en las fotografías posteriores al apagón masivo, pues completamente a oscuras y demás, las Islas Baleares no tenían que estar apagadas, sino iluminadas durante todo ese tiempo, porque, como decimos, no sufrieron ese apagón masivo. Aunque en las instantáneas nocturnas de la NASA no se indica la hora exacta de captura, se aprecia que el territorio estatal iba recuperando iluminación progresivamente tras el apagón. El restablecimiento, ya se lo contamos aquí, fue gradual. Madrid recuperó la electricidad sobre las 10 de la noche, mientras, por ejemplo, que Granada lo hizo en gran parte sobre las 5 de la madrugada, y Almería de forma progresiva a lo largo de la noche. Aquí tuvimos un poquito más de suerte y para las 3 de la tarde, 3 y media, estábamos ya emitiendo en directo. Además, como se recoge también en la verificación de una de las web donde también desmontan bulos, que es maldita.es, ni Baleares, ni Canarias, ni Ceuta, ni Melilla se vieron afectadas por el apagón de lunes, precisamente porque no dependen de la red eléctrica peninsular. Bueno, y más información fake, más desinformación relativa. Se cumple una semana y no podemos dejar pasar la oportunidad sobre ese apagón, la península a oscuras. Se difunde un mensaje que asegura que personal del Hospital Universitario de Toledo ha denunciado que hubo varias muertes durante el apagón del pasado 28 de abril. El texto afirma que las víctimas fallecieron por fallos en los sistemas de soporte vital, según supuestas denuncias del personal sanitario. Bueno, pues de nuevo hay que recordar, lo estamos poniendo claramente, es un bulo. Desde el hospital afirman que esta información es totalmente falsa y no existe ningún registro oficial que indique que se produjeron fallecimientos por este motivo. El mensaje afirma que en ese hospital el sistema halógeno no arrancó, dice este mensaje, sin comentarios, y que hubo pacientes que murieron por la falta de sistema de apoyo vital. El texto, que no aporta, como no, ninguna prueba ni cita fuentes identificables, ha sido difundido también por un eurodiputado, por Luis Albiz Pérez, a través de su canal de Telegram. A pesar de asegurar que ese contenido procede de diversos miembros del personal del hospital, no incluye ningún nombre ni evidencia concreta.
Desde el Hospital Universitario de Toledo, el equipo de prensa ha declarado que esta información, como decimos, es falsa y que no hubo muertes provocadas por el apagón. Tampoco se ha encontrado ningún registro comunicado oficial que dé cuenta de esas supuestas muertes o denuncias del personal hospitalario. El mismo mensaje que circula con una variante en la que se sustituye Toledo por Albacete, pero en este caso tampoco existen pruebas que respalde que en el Hospital de Albacete hubo fallecimientos por el apagón. No se han registrado publicaciones en prensa ni en canales oficiales que den cuenta de muertes por el apagón, tampoco en el Hospital de Albacete. Y una imagen, bueno, un vídeo, ¿no? Esta es la captura, ¿no?, de ese vídeo, y que, bueno, les sonará. Que más que menos nos acordamos, porque, bueno, pues es una mujer que se identifica muy fácilmente, y algunos la recordarán, les sonará, ¿no? Bueno, pues un vídeo que muestra a una mujer gritando, que, bueno, pues la ponen como que grita, ¿no?, por el apagón, pues no hay ninguna relación. Las imágenes no son actuales, sino de noviembre del año 2023, en el contexto de una manifestación contra la amnistía a los presos del procés catalán. Esta mujer, hubo incluso memes y fue bastante sonado, ¿no?, una mujer con la bandera de España, en esa manifestación contra la amnistía a los presos del procés catalán. Bueno, pues ahora la han puesto como manifestándose o gritando, bueno, pues denunciando el tema del apagón de lunes. Bueno, pues como decimos, es de nuevo un bulo que está circulando estos días, el vídeo de esta mujer, esta señora con una bandera española atada al cuello, gritando efusivamente en una plaza. Bueno, pues mensajes, ¿no?, compartidos en redes sociales, afirma, ¿no?, apagón masivo en Europa Occidental, ciberataque o fallo en el sistema, nuevo frente geopolítico silencioso. Bueno, pues todos estos mensajes de esta mujer, ¿no?, acompañando esos mensajes, bueno, pues como decimos, no tiene nada que ver, la imagen es del 2023, no guarda relación con el apagón, son imágenes, como decimos, de una manifestación en concreto en Barcelona contra la amnistía a los presos del procés catalán. El vídeo de la mujer gritando es del 2023. Como decimos, son imágenes de nuevo que sí que se produjeron, pero no en este contexto ni en esta época, incluso espacio-tiempo. Son 2023, manifestación en Barcelona contra la amnistía de los presos del procés catalán, así que no tiene nada que ver con el apagón masivo de este lunes. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, y también a modo de advertencia, que le podríamos incluir en Agur Fakes, es que hay un nuevo método de robo de cuentas de WhatsApp a través del buzón de voz. Hay denuncias, en concreto de una mujer, a través del teléfono 017 del Servicio de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, del Gobierno estatal, tras haber sido víctima del robo de su cuenta de WhatsApp. Previamente, la pérdida de control de la cuenta, bueno, pues contaba, ¿no?, en su denuncia que había recibido 2 llamadas telefónicas de números de Alemania e Inglaterra, las cuales no había respondido. Bien hecho, hay que decirlo. Acto seguido había recibido un mensaje de voz en su buzón en el que le facilitaban un código de verificación de inicio de sesión de WhatsApp. Además, bueno, esta mujer se daba cuenta que tenía también una llamada perdida en el buzón de otro número extranjero. Bueno, a través de este método ya lo habían utilizado con una persona conocida suya el día anterior, por lo que, bueno, los ciberdelincuentes podrían haber extraído su número de la lista de contactos de WhatsApp de su amigo, de esta persona. Decidió ponerse en contacto con INCIBE, como decimos, para consultar, bueno, este método y cómo podía recuperar su cuenta. Desde INCIBE, desde el Gobierno central, ¿no?, este sistema, ¿no?, de ayuda de ciberseguridad, se llegó a la conclusión, dieron una serie de pautas, de que los ciberdelincuentes podrían estar utilizando el buzón de voz para recibir el código de verificación de WhatsApp en formato de audio, usando el acceso remoto del buzón para escuchar los mensajes y así poder robar su cuenta. El acceso a un buzón de voz, si no está correctamente protegido, pues no debe ser muy difícil, puesto que suele estar activado por defecto en todas las compañías con una configuración de seguridad basada en un PIN que suele ser, pues bueno, muy sencillo. Bueno, las pautas, en la medida de lo posible avisar a todos sus contactos que pueda, para evitar, ¿no?, que caigan en algún engaño, contactar con el soporte de WhatsApp a través del correo electrónico que tienen habilitado para ese fin.
para comentar también y denunciar lo sucedido, y si por este medio tampoco consigue recuperar su cuenta, ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de WhatsApp. Si son los pasos anteriores y en el plazo de un mes no recibe respuesta, bueno, pues acudir a la Agencia Estatal de Protección de Datos para denunciar la falta de atención al derecho y de reunir todas las pruebas posibles. Bueno, pues con esta advertencia y, como siempre, aquí entreteniendo y informando, nos despedimos. Mañana volveremos con más cositas que contarles. Hasta mañana, Abierarte, agur.